Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en Israel Casa Integral, su casa. Bienvenidos. Bueno, mis amados, un tema apasionante en esta programación de la semana. Nos hemos encontrado con la importancia frente a la escuela, a la casa de Chamaín y la casa de Gilel. No es un tema sencillo de tratar, no es un tema para pasarlo ligeramente. Se hace necesario profundizarlo y en la medida que lo consideramos, evidentemente el tema como tal se va ampliando. Porque recordemos que la pregunta a todo el contexto es resurrección. Obviamente la resurrección para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach es el valor más importante de la palabra. Por la resurrección de Yeshua tenemos acceso a la redención, a la gracia, a la vida eterna. Así es que cuando evaluamos, y vamos a retomar un poco el tema con estos dos rabinos dirigentes, los Sugot, recuerdan, los pares. Recordemos que Gilel evidentemente fue una cabeza primordial espiritual de Israel hasta el tiempo de su partida. Y esto ocurrió precisamente en el año 10 ya del tiempo de la era común, cuando para aquel entonces Judea era una provincia romana. Estos detalles son extremadamente importantes resaltarlos porque nos ubican en el aspecto histórico-cultural y de ese aspecto cultural geopolítico del momento podemos entender el pensamiento judío, la cultura judía, el desarrollo de la comunidad de Israel frente a la problemática social desde el punto de vista, repito, geopolítico del momento. Judea ya era entonces una provincia romana y su sede, atención, la sede, la capital de Judea para aquel entonces precisamente era en Cesarea de Samaria. Pareciera ser que esto que estamos mencionando, repito, lo podemos tomar muy a la ligera, pero tiene una importancia extraordinaria. En el siglo I de nuestra era, lo que el Imperio Romano venía haciendo era precisamente imponer su autoridad, imponer su cultura, imponer su práctica militar y, por supuesto, la adoración al César. Recordemos que para este tiempo estaba el reinado de Herodes el Grande y se le conoció también como el periodo de la prefectura romana, el colegio de sabios formado por escribas, fariseos, ancianos de mucha preparación de cultura académica, se dividió entonces en lo que, repito, conocemos como las escuelas rabínicas. Y estas escuelas rabínicas, a su vez, se encargaron, por supuesto, de traernos consigo las tradiciones, las enseñanzas y, a su vez, como ocurre hasta nuestros días, ya lo mencionamos en el programa anterior, entonces la casa de Chamaín tiene un pensamiento, mientras que la casa de Gilel usualmente contraría a la primera o a su
correspondiente escuela continua de Torah, y evidentemente tenía también, por supuesto, su propio pensamiento. Ya eso lo hemos ido definiendo. Entonces veamos cómo Hillel es el fundador de lo que se conoce como la religión del hombre. Preste por favor mucha atención. Estoy dando una enseñanza muy pausada porque sé que usted está tomando atenta nota, papel y lápiz, por favor, porque esta información que estamos mencionando no es que usted no la encuentre disponible, por favor, pero no la encontrará tan sencillamente disponible porque el material que estoy compartiendo, agradezco a mi hermano Levin, quien me envía estos materiales directamente de la casa en Israel, y por supuesto son materiales que tienen una exclusividad extraordinaria y que tengo el permiso, por supuesto, para compartirlo. Repito, no es que esta información no esté disponible, seguramente la puedes encontrar, pero te va a costar un poquito hacerlo y permítame entonces tener la facilidad de compartirlo con ustedes. Hillel fue entonces el fundador de lo que se conoce como la religión del hombre, y los seguidores suyos, atención, entre muchos, aparecen por ejemplo el rabino Gamaliel, su nieto Zacarías, el justo, Juan el Bautista, Jesús Estéfano, Nicodemo, Avivo, nada más ni nada menos que Rab Shaul, entre otros Bernabé, Felipe, Simón, Natanael, Ben Zacá. Estos hombres fueron discípulos en la escuela de Hillel. Este concepto de la religión del hombre tenía que ver, por supuesto, con lo que era la ética, en particular como un objetivo de paz. Y uno de los rasgos más característicos de esta religión para la paz entre los hombres era, por supuesto, la protesta de conseguirla mediante una continua acción de perdón. El perdón, el perdón, el perdón. Hemos mencionado en muchas ocasiones que no es un asunto de emociones ni de decisiones. El perdón es un asunto de el corazón de Yeshua. Cuando tenemos verdaderamente en nuestro corazón la mente de Yeshua, entrar en el tema de perdón no es yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero la verdad lo quiero ver de lejos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque ustedes recordarán que a lo largo de todos los programas de Israel Casa Integral durante los años, si algo el pastor Alfaro ha enseñado, ha compartido de lo más profundo de su corazón, es la importancia del valor de la ética ministerial. Por favor, présteme mucha atención. En el ministerio, en la comunidad, en la casa de Israel, pasamos por el proceso de la religión tradicional. Probablemente en la religión tradicional no teníamos muchas diferencias de opinión porque finalmente en la religión tradicional pues se iba al servicio, al culto y salíamos y continuábamos igual y nada pasaba. Posteriormente, cuando estuvimos en el contexto del evangelismo, creció nuestra capacidad de entendimiento, de razonamiento, de interpretación de la palabra. No cabe la menor duda que aprendimos muchísimo en el aspecto de la teología, pero a su vez, en ese proceso, en ese escalón, nos encontramos también con una afinidad muy cercana a los contextos denominacionales o de concilio. Entonces, las diferencias entre los creyentes de la teología radicaban en el aspecto de si hacemos esto o no hacemos esto, si esto está bien, si esto no está bien, si ustedes bautizan en el nombre de Jesús o bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo esa batalla campal entre las denominaciones. Dentro de este también contexto del proceso que he llamado el 2, proceso nivel 2, ciertamente empezamos también a tener muchas diferencias entre los mismos creyentes. Diferencias serias en las que definitivamente yo lo perdono, pero no lo paso.
Y esto lo menciono, amados, porque la escuela de Hillel tiene como característica enfocar la vida del ser humano desde el punto de vista del perdón y el propósito de mantenernos en la paz. Pero ¿qué ocurre cuando en estos tiempos de Hillel, precisamente, que ya eran los tiempos de Yeshua, vemos cómo, aparte de lo que era el amor al prójimo, también evidentemente existían las diferencias de opinión y la incomunicación entre los mismos hermanos? Esta incomunicación entre los hermanos es típica y ha transcurrido los linderos de la vida hasta el tiempo moderno. ¿Por qué? Porque cuando en el ministerio, en una relación de ministerio, en una relación de amigos, de la ética ministerial, se rompen los principios fundamentales de la ética, la honestidad, la lealtad, la comunicación, entonces seguimos, como diría un dicho popular, lo mismo que antes. Y realmente, si nosotros hemos caminado en el estudio de la palabra y hemos crecido en el nivel de Torah, evidentemente si algo tenemos que aprender es a ser prudentes y ante todo respetar la ética del ministerio. Usted dirá, pastor, pero está muy fuerte la mención. Bueno, es que evidentemente, ¿de qué nos sirve estudiar las escuelas rabínicas de Hillel o Chamaín si seguimos igual o peor que entonces? Y para eso tenemos que, por supuesto, adentrarnos en un momento, si el tiempo no lo permite, hablaremos acerca de los fariseos, los saduceos y demás, porque vamos a concluir que ante la diferencia de ética ministerial, fue precisamente lo que ha ocasionado a lo largo de la historia este desafortunado malentendido de interpretaciones y de opiniones, donde, como dijo alguien, Pilato, me lavo las manos y cada quien solucione su problema. Es decir, que entonces las diferencias entre estas escuelas, Hillel y Chamaín, tenían por supuesto un contexto de presentación personal, de opinión propia, y que realmente cada quien quería manejar las cosas según su propia manera de pensar. La visión de Hillel, como lo hemos mencionado, dijimos el día anterior, era una visión un poco más tolerante, era más indulgente y compasivo frente a la interpretación de la misma. Y las interpretaciones que han prevalecido hasta el día de hoy en el contexto del judaísmo rabínico tradicional, en su gran mayoría vienen precisamente de la escuela de Hillel. Recuerden que Rab Shaul fue uno de esos discípulos de la escuela de Hillel. Mientras que en la escuela de Chamaín, por ejemplo, se enfatizaba de manera muy directa el rigor. Y vaya que esto es muy interesante que lo tengamos presente. El lema de la escuela de Chamaín era: haz del estudio de la Torá tu principal ocupación. Habla poco y haz mucho, y recibe a cada hombre con una expresión amistosa. Chamaín entonces era conocido por su posición estricta en lo tocante a lo que eran las ordenanzas propias de la Torá. Y aquí vale la pena, por supuesto, amados, hacer una pequeña mención frente al tema. En el nivel pastoral, por ejemplo, cada pastor tiene un modelo, una forma de cómo administrar, dirigir, señorear el ministerio que Adonai le ha entregado. Repito, en el caso muy personal, mi pastorado es un pastorado tranquilo. Yo creo que me identifico con el contexto de Hillel, buscando la paz, la tranquilidad, la armonía, el respeto mutuo, la ética ministerial. Pero sin embargo, a otros ministerios, y los muy respetables por supuesto, tienen ese rigor de Chamaín en el sentido de que es importante la humildad, es importante el afecto, el respeto mutuo, por supuesto, es principio de la Torá, pero ante todo se exige el rigor y el cumplimiento estricto del misbot, de la orden o de lo que Adonai ha establecido. Entonces pareciera ser que cuando un pastor trabaja de esta forma estricta, rígida,
A muchas personas les incomoda cuando un pastor determina lo que se hace, determina el cumplimiento de la Kadosh Torah y se sienten amenazados, se sienten ofendidos, se sienten incómodos, se sienten molestos. Y repito, muy respetable porque estamos haciendo un paralelo entre estas dos escuelas hasta nuestros días. Por supuesto, aunque el ministerio en Israel Casa Integral es un ministerio bastante encaminado hacia la paz, la tranquilidad, la armonía mutua, no significa eso que entonces cada quien puede hacer lo que a cada quien le parece. No, no, no. Evidentemente tenemos un ordenamiento, evidentemente tenemos el protocolo, evidentemente tenemos la obediencia, la humildad y por supuesto, desde luego, el cumplimiento de la palabra. Por lo tanto, siempre lo hemos dicho, hay personas que han estado acompañándonos durante muchos años y eventualmente en el camino, en estas redes sociales, se encuentran a un ministerio que les habló alguna circunstancia que les pareció a ellos interesante y aunque no está muy conectado propiamente con lo que la Torah enseña y lo que la palabra dice, pues cada quien toma una decisión, tiene una decisión. El problema no es tomar una decisión, amados hermanos. El problema es desobedecer la línea de un ministerio. Porque si algo tenemos que aprender en materia de Torah es la univisión. La única visión. En un ministerio no pueden haber dos visiones. Cuando dentro de un ministerio unos caminan por acá y otros caminan por allá, pues evidentemente no hay visión, hay división y cuando hay división las cosas definitivamente no funcionan porque caminamos en el camino, la verdad y la vida. Ahora, cada quien puede tener su interpretación y es lo que estas dos escuelas rabínicas batallaron y hasta el tiempo moderno en nuestros días continuamos batallando con las mismas divisiones, con las mismas direcciones que cada quien quiere tomar a su manera. Y en esto pues tenemos que ser absolutamente claros, hermanos. Dice un lema que nosotros somos un ejército, el ejército de Adonai, pero un ejército que no camina en unidad, un ejército que no camina en formación, un ejército que no camina en ética, un ejército que no camina en el propósito de la visión ministerial, pues será un ejército mediocre, será un ejército, repito, dividido, será un ejército que no avanza. Entonces, en ese orden de ideas, estos rabinos determinaban, como dice la palabra, ¿qué dice Yeshua? El que no está conmigo, contra nosotros o contra mí está. Y esto es muy importante porque si alguien no está de acuerdo con la visión, con la misión de la escuela, ya sea Gilel o Chamaín, pues entonces no tiene nada que estar haciendo ahí. O está con uno o está con el otro, pero no puede estar con los dos a la vez. O está de acuerdo aquí o está de acuerdo aquí, pero tiene que tomar una decisión y caminar de acuerdo a la visión con la cual está de acuerdo. Estas escuelas vemos cómo nos muestran precisamente que la educación de ese tiempo, la educación tradicional, había cegado los líderes del pueblo y al mismo pueblo. Se creían la gran importancia. Ellos como líderes, como escuela, se consideraban que eran la máxima autoridad y tenían el máximo conocimiento posible, porque habían estudiado, por supuesto, la cátedra de Moshe, tenían ya reconocimientos, títulos, pero no tenían lo más importante que era caminar en la humildad, por favor, que era caminar en la humildad con Adonai, hacer justicia y amar la misericordia. Esto, por favor, tenemos que leerlo porque no lo podemos absolutamente pasar por alto. Acompáñeme, por favor, un momento, vaya conmigo a su Biblia y acompáñeme al libro de Miqueas. Vamos a ir un momento al libro de Miqueas. Abra su Biblia conmigo, por favor, y voy a repetir este aspecto porque me parece que estamos entrando, como diría la pastora Pili, en territorio apache. A ver, permítanme llegar un momento, por favor, al libro de Miqueas. Vamos a ir al capítulo 6. Vaya con su Biblia, lea conmigo, por favor, en el capítulo 6 y veamos los primeros versos del capítulo 6, pero vamos a centrarnos en el verso 8. Miqueas capítulo 6 dice: controversia de Adonai contra Israel.
Oíd ahora lo que dice Adonai. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Adonai, porque Adonai tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir a la tierra de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moshe, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Adonai. Verso 6, preste mucha atención, por favor, a esta porción en adelante. ¿Qué pide Adonai? Estamos con las dos escuelas, estamos con los dos pensamientos. Estamos hablando de cómo estas escuelas hasta nuestros días continúan. Gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra manera, lo que el pastor dice no me parece, lo que el ministerio está haciendo no estoy de acuerdo, nosotros lo queremos hacer mejor, nosotros mejor lo hacemos a nuestra manera, y estamos viviendo las mismas escuelas donde la desobediencia, la impertinencia y la falta de ética ministerial son el pan de todos los días. Yo no sé si eso ocurre en nuestra casa, yo no sé si eso ocurre en otras casas, pero lo que sé es que la Biblia nos muestra lo que está ocurriendo y nos dice, ¿qué es lo que pide Adonai? Verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Adonai y adoraré al Adonai Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Adonai de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y viene la respuesta en el verso 8 y nos dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? ¿Qué pide Adonai de ti? Por favor, hágase esta pregunta. ¿Qué pide Adonai de mí hoy en el siglo XXI? ¿Qué pide Adonai hoy del lugar donde yo me congrego? ¿Qué pide Adonai hoy de mi labor, de mi misión, del ministerio que desarrollo en esta casa de Israel Integral o en cualquier ministerio de Israel en las naciones? ¿Qué pide Adonai de mí? Y aquí está la respuesta. Solamente te pido que hagas justicia y ama la misericordia y humíllate ante Adonai. Por favor, yo quisiera predicar esta palabra, porque evidentemente cómo estamos tan lejos del norte del sur, con el orgullo, la vanidad, la presunción, la intolerancia, el querer ser más que los demás, el no respetar la ética ministerial se ha convertido en la moda. Hoy tenemos a personas que estudian 3 parashá o un libro de la Torá y entonces ya son rabinos y ya se consideran de mejor altura y de mejor estatura en la academia de Gilel o en la academia de Chamaín. No, hermanos. ¿Qué pide Adonai de nosotros? Nos pide sencillamente, sean justos. Justa justicia. Y la justicia justa de Adonai es hacer conforme a lo que está escrito, no hacer conforme a lo que a ti te parece. Oh, pero por favor, es que a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque a mí me parece que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien. A ti te pueden parecer muchas cosas, pero la pregunta no es cómo te parece a ti, sino cómo le parece a Hashem lo que estamos haciendo fuera del propósito del Padre. Entonces, estas dos escuelas, hermanos, repito, no las podemos pasar como tan sencillamente, como que tan solo tocamos a Gilel y a Chamaín y ya pasó. No, hermanos. Tenemos que estudiar las escuelas para aprender en qué lugar estamos hoy nosotros. Porque pareciera que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien, pero muy probablemente las estamos haciendo bien a nuestra manera,
pero no a la manera de Adonai. Entonces, ¿qué dice? Solamente te pido que hagas justicia. Hacer justicia significa obediencia. Solamente te pido que ames la misericordia. Amar la misericordia significa caminar con ética, caminar con principio, caminar con el fundamento de la palabra. ¿Y qué nos pide Adonai que hagamos? Que tengamos humildad delante del Padre. Cuánta arrogancia junta, cuánta presunción hoy de tantas personas. Y dirán ustedes, pero pastor, ¿por qué están tan enfocado en esta línea? Hermanos, porque una cosa es que nos estudiemos, nos preparemos, nos formemos, todos estamos en un proceso. Pero los títulos, los reconocimientos, el youtuber, los views, no son la respuesta que el hombre debe tener. Miren, hermanos, alguien alguna vez me decía, ¿cómo son sus ratings, sus views, pastor? No, es que yo no estoy haciendo un programa en Torah al Instante para medir rating, para tener views. Si un alma, uno entre miles, viene a escudriñar y a estudiar la Kadosh Torah en obediencia, en justicia y en misericordia, nos daremos por agradecidos delante de Hashem por el privilegio que nos ha concedido, que por lo menos uno ha llegado. Y cuando yo veo su asistencia, cuando yo veo su perseverancia, cuando yo veo su tiempo, hermanos, en muchas ocasiones se me ha hecho incluso difícil poder grabar el programa por las actividades de trabajo que tenemos en la congregación. Estamos haciendo algunas reparaciones, restauraciones, permanentemente mantenemos muy ocupados. Ustedes no alcanzan a imaginar las carreras que tenemos que hacer, los tiempos en los que tenemos que grabar, a veces muy tarde avanzada la noche o muy temprano empezando el día, pero con el único propósito de poder tener estos minutos juntos. Por eso cuando yo termino este programa en Torah al Instante, inmediatamente coloco una nota que dice: gracias por su compañía. Por su compañía vale oro. Para el esfuerzo que estamos haciendo es una bendición. Entonces, repítalo conmigo. Por favor, escríbalo en sus notas. Libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de la presencia de Adonai. Así es que en todo este proceso aparecen algunos hombres arrogantes, que son por supuesto muy doctos, muy preparados, pero que tienen una vida llena de soberbia, de orgullo, de ambiciones, pero que anhelan el reconocimiento, la fama y ser reconocidos en las plazas públicas, en las posiciones políticas, en la geopolítica de Roma, pero están ciegos frente a la necesidad, están ciegos frente a la problemática social, frente a la circunstancia de la propia grey, de la comunidad. Y entonces dice, como dice, leámoslo en el libro de Apocalipsis. Por favor, acompáñeme, vamos a Apocalipsis en el capítulo 3 y veamos el verso 17. Dice: este es el mensaje hacia la congregación, la Cajal de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Adonai, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. A lo mejor sería mejor, mucho mejor, que fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Preste atención, por favor, al verso 17. Espero que esté leyendo conmigo y por favor coloque, escriba aquí en el chat el texto bíblico para quienes están llegando lo puedan también tener presente. Estoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto,
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ante tus ojos con colirio, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues soy celoso, y arrepiéntete. De aquí que estoy a la puerta y llamo, dice la palabra. Entonces, ¿qué dice, mis amados hermanos? Presunción, apariencia, querer mostrar lo que realmente en el trasfondo no somos. Muy bien. En ese proceso de estudio frente a lo que es las dos escuelas, sin lugar a dudas, y el tema se me ha ido caminando en una ruta que no lo esperaba, pero que por allí vamos, porque no quiero pasar, repito, el tema tan desapercibido, un tema tan importante. Por lo tanto, no podemos pasar por alto las escuelas de Chamaini y Hillel sin que entendamos o conozcamos más de cerca quiénes son los fariseos, los saduceos y los herodianos. Leemos los textos bíblicos, hemos oído hablar de los fariseos desde mucho tiempo. ¿Saben? Yo recuerdo, y quisiera algún día, tengo que hacerlo, preguntarle a mi querida mamita preciosa, querida madre. Yo recuerdo de niño, 7, 8 años de edad, escuchaba de labios de mamá cuando preguntaban por alguna persona que había tenido problemas, no sé qué tipo de circunstancias, una persona como mentirosa, engañosa, y yo recuerdo que mamita decía, no, es que ese es un fariseo. Y regularmente la gente alrededor todos decían, no, es que ese es un fariseo, es que ese es un fariseo. Pues lejos estaba siquiera de imaginar por qué ellos utilizaban la palabra fariseo, pero la utilizaban. Así es que yo no sé si su ignorancia, mi ignorancia sea la suya, porque probablemente en nuestros tiempos nuestros padres mencionaban la palabra fariseo, repito, y probablemente nunca jamás nos preguntamos quiénes eran los fariseos, o por qué a una persona hoy se le relaciona como fariseo, o tenemos una mala información incluso sobre el contexto de los fariseos. Por lo tanto, es interesante cómo los relatos bíblicos, cuando estamos en el Brit Hadasha, por lo tanto, los principales opositores a nuestro amado Yeshua HaMashiach precisamente fueron ¿quiénes? Las autoridades, los gobernantes, los dirigentes religiosos que estaban en su momento. Yeshua tuvo problemas específicamente con 3 grupos distintos de líderes judíos. Líderes me refiero a posición de liderazgo, de gobierno, de autoridad. ¿Quiénes eran estos grupos de líderes judíos conocedores de Torá, doctos en Torá, moré de Torá, rabinos de Torá? Pues los fariseos, los saduceos y los herodianos. Todos formaban parte de lo que conocemos, ya hemos estudiado sobre el tema, del Sanedrín. Y por supuesto, eran ese cuerpo gobernante, era el cuerpo religioso, era la autoridad espiritual. Y desde luego, al escuchar las palabras de Yeshua, se incomodaban porque, como dirían en algunos países, no sé, por lo menos en Colombia se dice, sentían que cuando Yeshua hablaba, estos hombres, estos religiosos, líderes, fariseos, los saduceos y los herodianos, al escuchar las palabras de Yeshua, sentían culpa, sentían acusación, se sentían juzgados y por supuesto sentían, como dirían, repito, en el término popular, que como que les estaban moviendo la butaca. Es decir, que con las palabras de Yeshua, sus posiciones de orgullo, de vanidad, de beneplácito, de servirle al imperio de Roma, de asimilación, siendo los doctos de la Torá, estaba en un punto delicado. ¿Qué ocurre? La presencia romana, que por supuesto sabemos era un imperio como es hasta el día de hoy, el imperio romano a través de Roma papal está presente. Ese imperio romano era un imperio creciente, era el imperio de autoridad, era el imperio que tomaba el absoluto control, de tal manera que el Sanedrín, formado por estos religiosos judíos, eran una mezcla
explosiva, volátil, entre lo que era la Kadosh Torah y lo que era el gobierno del Imperio Romano. Y estos hombres, seducidos por el poder de Roma, empiezan a codiciar la autoridad, empiezan a codiciar la posición, empiezan a codiciar el rating, empiezan a codiciar la banca en la que se sientan y el gobierno que administran bajo el Imperio de Roma. Por lo tanto, empezaron a tener su propio trono, empezaron a generar su propia cultura de reino y desde luego sabemos que todo esto traía consigo un futuro para Israel extremadamente delicado. Así es que veamos ligeramente, no vamos a profundizar muchos detalles, pero creo que la conversación que estamos realizando nos va a dar claridad en muchos aspectos. Veamos un aspecto en la política en el Imperio Romano, lo que es la geopolítica del momento. Los problemas de Yeshua más frecuentes frente a todos estos personajes, en realidad frecuentemente surgieron con los fariseos. Estos fariseos eran muy celosos del estudio de la Torá. Y realmente ellos de alguna manera fueron los que permitieron, tiempo después de la revuelta de los macabeos, querían de alguna manera proteger la cultura judía frente a todo concepto romano o frente a todo contexto griego. Pero en sus corazones tenían ya la semilla de la corrupción frente, repito, a los griegos como a los romanos. Ya su cultura, su pensamiento tenía incidencia frente a las decisiones que ellos debían tomar. Por lo tanto, vemos que los fariseos eran pues un grupo de judíos de clase media que tenían, por supuesto, una fuerza enorme de la identidad propia de su tierra, su etnia, su lenguaje y, por supuesto, el temor de la palabra. Pero, sin embargo, obstinadamente frente a la casta de los romanos, se colocaron como a su servicio y entraban a veces en contraposición entre los herodianos y los saduceos, pero esto lo hacían procurando llamar la atención del pueblo. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Por favor, subraye o tome nota frente a este aspecto. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y una vida venidera, así como creían en los ángeles y por supuesto creían también en los demonios. También creían en un balance entre la predestinación y la responsabilidad humana. Tremendo tema hasta nuestros días. Hace justamente unos minutos, hace un tiempito, compartía con un hermano y me hacía una pregunta. ¿Será, pastor, que todo lo que está ocurriendo en mi vida está predestinado? ¿Cómo llegué yo a este país? ¿Cómo están ocurriendo las cosas en este momento? ¿Cómo mi vida ha cambiado? Si la gente me viera, no me reconocerían. ¿Será que estoy predestinado? Pues veamos cómo los fariseos entonces tenían una creencia profunda frente a la predestinación, pero a su vez también entendían que esa predestinación tenía una conectividad directa con lo que es la responsabilidad humana. Es decir, nosotros debemos ser conscientes, y lo vimos hace unos días estudiando la paracha Ki Tavo. Frente a las bendiciones y las maldiciones hicimos claridad que no hay maldiciones de parte de Adonai, por favor. Sabemos que Adonai entrega una línea de bendiciones si obedeces, si escuchas y si haces conforme a lo que Adonai ha ordenado. Todas estas bendiciones vendrán para ti. Bendito serás, bendición, bendición, bendición y solo bendición, bendición, bendición y solo bendición. Pero, si no escuchas, si no caminas conforme al plan establecido por Adonai, en obediencia a sus ordenanzas, a sus misbot, al ceder,
Hermanos, perdónenme que yo tenga que hacer ciertas pausas porque es que cruzan por mi mente tantas cosas que tengo que ver y escuchar a diario, hermanos. Pastor, pero es que ustedes, ¿por qué cantan cada vez que ustedes hacen las oraciones? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ¿Por qué tienen que hacer todos esos cánticos? Eso me parece religioso, eso me parece no sé qué, y esto con eso no estoy de acuerdo. Pues hermanos, porque recuerden que estamos en una escuela de formación toraica para cuando nuestro amado Yeshua regrese y tengamos el tercer templo y pasemos por la puerta de entrada, entonces tengamos que hacer los cánticos y paremos. Y hermano, disculpe, ¿y aquí eso cómo se canta? ¿Usted me puede decir cómo se canta? Ya no, hermano, ya no te puedo enseñar porque eso debiste haberlo practicado mucho tiempo antes. Entonces no se trata, hermanos, de que si cantamos o no cantamos, no se trata de si lo hablamos en hebreo o lo hablamos en español, se trata que estamos aprendiendo. Cuando suene el sonido de la trompeta y resulta que, ay, pero ustedes ¿por qué tocan el shofar? ¿Y para qué tocan el shofar? Y que entonces el sonido tal y el sonido el otro y todo lo juzgamos y todo lo criticamos y con todo entramos en confusión y con todo estamos en desacuerdo. Ay, hermanos, como diría alguien por allí, por favor, madure. Es que venir a Torah, no, hermanos, venir a Torah no es 3 palabras en hebreo, un talí, una kippah, unos tzitzit y ya. No, hermanos, tenemos mucho, pero mucho que estudiar. Tenemos mucho por aprender, pero mucho por aprender. Estamos en pañales. Entonces, una cosa es la predestinación y otra cosa es que asumamos las consecuencias a nuestra deslealtad, consecuencias a nuestra desobediencia, consecuencias a nuestra arrogancia, consecuencias a nuestra soberbia, consecuencias a nuestra lashon hará, consecuencias a nuestra yeser hará, es decir, hablar mal o tener mala inclinación. Todo tiene consecuencias. Entonces, no es que Adonai me maldijo, sino que al dejar de hacer la rectitud, la justicia, la misericordia, ¿y qué más dijimos? Justicia, misericordia y humildad, entonces traeremos consecuencias sobre nuestra vida. La misma historia de estos fariseos, saduceos y herodianos. Estos fariseos, aunque eran conocidos por su muy rigurosa aplicación de las leyes de la Torá, también eran flexibles en su interpretación, incluso como lo eran los saduceos. Los fariseos se preocupaban más, desde luego, por el estudio de la Torá, tanto la Torá escrita como las tradiciones de la Torá oral. Observen, tradiciones de la Torá oral. Estos son conceptos propios de la Mishnah o el Talmud, que ya sobre eso hemos hablado. Pero pastor, ¿usted por qué menciona la Mishnah y por qué menciona el Talmud? Eso es una cosa de los judíos. No, hermanos, por favor, son estudios de la Torá oral. No se compliquen, hermano. Es que, perdónenme, por favor, pero un día recibo una llamada de alguien que me dice, pastor, ¿usted por qué dice Baruch Hashem? Ay, pues, ¿por qué digo Baruch Hashem? Pues porque Baruch Hashem significa bendito el nombre. ¿Qué problema? Hermanos, por favor, no se trata de este tipo de pequeñeces y de adversidades sin sentido. Seamos prácticos en lo que decimos y en lo que hacemos, pero cuando hagamos una consulta, hagámosla con seriedad. No por pensamiento emotivo, o porque a mí me parece, o porque esto es lo que yo creo y a mí me parece que yo lo hago así y de esa manera lo tengo que hacer. No, mis amados hermanos, esa no es la labor que tenemos. Muy bien. Perdónenme un segundo, por favor, tengo una línea acá, un momentico. Por favor, denme un segundo, hacemos un promo y regresamos en un minutico. Gracias. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas.
Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, continuamos. Discúlpeme, por favor, tenía una situación, una llamada de emergencia, pero ya, todo está bien, gracias al Eterno. Muy bien, amados. Muchas gracias y discúlpeme la interrupción. Continuamos entonces con la importancia política frente al concepto y a las creencias religiosas. Vimos entonces que este pueblo de los fariseos, extremadamente rigurosos en cuanto al estudio de la Torá, también tenían a su vez ciertas flexibilidades que tenían que ver con la práctica de la misma. Y como resultado de esta devoción al estudio y a la obediencia importante de los mandamientos, parecían ser muchos más justos que otros grupos también. Sin embargo, esta apariencia de justicia hizo que nuestro amado Yeshua, al verles, al tratar con ellos, utilizó una palabra muy directa y les dijo: hipócritas. Los fariseos, a su vez, repetidamente trataron de ponerle, diríamos, trampas a Yeshua y, por supuesto, le acusaban de quebrantar la Kadosh Torah. Lo hemos leído en muchos textos. Mateo capítulo 23 nos habla acerca de esto. Fariseos hipócritas. Está hablando de los fariseos, ¿no? ¿Verdad? No estamos hablando en particular aquí de alguien. Fariseos. Por eso, leyendo estos textos, encontré la respuesta a la mención que hice hace un momento cuando consideré el porqué de niño, mi querida madrecita y muchas de las personas a mi alrededor, familias, amigos y demás, cuando hablaban de alguna persona en particular decían: es que es un fariseo. Ya encontramos entonces cuál es la respuesta. Dígalo conmigo: fariseos, porque según Yeshua, y al escucharlos y al verlos y al tratar con ellos, les dijo. Leámoslo textualmente, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 23. Leamos varios aspectos del capítulo 23 que es maravilloso. Dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, estoy en el capítulo 23, verso 1, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo. Y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, qué texto más hermoso. Porque atan cargas pesadas y dóciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Imagínense pues. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están verdaderamente estudiando la palabra.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibes mayor condenación. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow, palabras de Yeshua. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. No, pues, ¿cómo le parece? Cualquier parecido con la realidad, aquí lo estamos viendo. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Adonai y por aquel que está en él. Verso 23, y cerrémoslo acá porque sigue mucho más el texto, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Kadosh Torah, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Es necesario la justicia, es necesario la misericordia, es necesaria la humildad, la fe, la emuná, el bitajón, sin dejar de hacer el diezmo. ¿Qué diezmaban? Lo tocamos en el tema anterior. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino, porque era lo que había en el tiempo de hoy. Pastor, es que nosotros no tenemos por qué diezmar, porque es que la Biblia dice que se diezma la menta, el eneldo y el comino, y nosotros no tenemos eso, entonces nosotros no diezmamos. Por favor, hermanos, por favor, hermanos, maduren. Maduren, hermanos. Cuando se trata de buscarle una excusa a algo que no me es muy favorable, entonces buscamos enseñanzas o buscamos a alguien que diga que no se debe diezmar, y entonces uno dice, este sí es un muy buen maestro porque él dice que no es necesario diezmar. Dice que no es necesario diezmar, pero haciendo su programa en enseñanzas dice, pero por favor todas las ofrendas envíemelas a mí. No les diezmen a esas iglesias ni a esos pastores, pero todas las ofrendas que puedan envíemelas a mí. Gracias por enviarme las ofrendas. O sea, al fin, ¿qué estamos? Hipócritas. ¿En qué estamos? ¿O diezmamos o no diezmamos? No. ¿Qué dice la palabra? La repetimos. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, que es el estudio de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Sean justos, hagan justicia, tengan misericordia, sean misericordiosos, vivan una vida de humildad, vivan una vida de fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer el diezmo. Muy bien. Recuerden que estamos hablando de las escuelas de Chamaín y Gilel. Cualquier parecido con la realidad es otra cosa. Los saduceos. Los saduceos, como los herodianos, por supuesto, favorecían las costumbres y la cultura griega por sobre las tradiciones judías y cooperaban con el gobierno romano. Présteme mucha atención a esto. Cooperaban con el gobierno romano. Es decir, conocedores de Torá, pero hagamos las cosas como Roma lo indica, como el mundo lo indica, como el paganismo lo indica, como la religión lo indica. Y así parece que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. Estudiemos Torá, pero hagamos como la gente del mundo, como el mundo quiere hacerlo, a la manera que el mundo lo quiere hacer. Y cooperaban, dice el texto, con el gobierno romano. Eran primordialmente familias aristócratas y gobernantes que les beneficiaba, por supuesto, mantener una relación muy de cerca con el César, Ave César. Desdichadamente, estas simpatías crearon una tensión supremamente incómoda entre lo que era el pueblo gobernante, el pueblo que gobernaban, y por supuesto la práctica de la Kadosh Torah, nuestra herencia, el distintivo del pueblo hebreo, la Torah. Entonces esas diferencias entre Torah y pueblo romano, por supuesto, esa mezcla definitivamente no funcionaba. Al estar entonces estos grupos de gobierno religiosos
formando parte de las prerrogativas de Roma, pues por supuesto el poder de Roma tenía el mando, y era la autoridad, y era el que nombraba sacerdotes, y era el que colocaba posiciones, y era el que entregaba títulos, y era el que pagaba beneficios. Por lo tanto, estos altos cargos aristócratas se lograban teniendo afinidad, relación y asimilación con el pueblo romano. Los saduceos diferían de los fariseos en varios aspectos. Vamos a mencionarlos, si tenemos un minutico, 2 minuticos para mencionarlos, sí. Los saduceos primero aceptaban la Torá escrita como una autoridad y rechazaban la tradición oral rabínica, es decir, la Mishnah y el Talmud. Estamos hablando de quién, de los saduceos. Segundo, para asegurarse de que no se culpara a Adonai por el mal, rechazaban entonces la idea de la predestinación, favoreciendo por supuesto el libre albedrío. Es decir, esto no es un asunto predestinado. Tú tomas una determinación, sabes qué camino seguir y sabes qué tomar decisión porque tienes el libre albedrío en tu corazón para decidir. Recuerden que el libre albedrío ya lo estudiamos. Y cuando hablamos de libre albedrío, ¿qué concluimos? Que el libre albedrío no es hacer lo que a cada quien le parece. Dijimos, libre albedrío es hacer que lo que vamos a hacer corresponda con el plan perfecto de Adonai, no con mi voluntad o mi manera de pensar, sino conforme al propósito del Padre. De tal manera que en este sentido no creían ni en la inmortalidad del alma, ni en la vida del más allá que incluyera recompensas o castigos, y debido a su devoción a los sacrificios, la existencia de los saduceos se centraba en el templo. Desaparecieron justo precisamente en el año 70, cuando vino la destrucción del templo y cuando los romanos vinieron y aniquilaron a todos allí en el templo. Vamos a dejarlo hasta este punto, amados, porque definitivamente en la medida que profundizamos la historia de las escuelas de Chamaín y de Hillel, creo que el tema nos lleva a cada uno de nosotros a hacernos una evaluación personal, individual, cuando venimos a la Torá, cuando venimos a nuestra Kadosh Torá. Realmente recordemos, hermanos, nosotros venimos a nuestra Kadosh Torá y estamos saliendo, dando a luz. Salimos de la oscuridad, de la religión, de la teología, hermanos. Tenemos que tener una nueva manera de pensar, no conforme al mundo, al pensamiento religioso, teológico. Nuestro pensamiento es la mente de Yeshua. Recuérdenlo, por favor. La justicia, la misericordia, la humildad. Y estos grupos batallaron enormemente, aunque conocían tremenda y poderosamente de la Kadosh Torah, no la podían aplicar directamente a su vida porque tenían otros intereses políticos, económicos, culturales, aristócratas, de orgullo, de contienda, de vanidad. Que no nos ocurra igual. Ustedes seguramente han visto tantas enseñanzas o videos que circulan en estas redes cuando se hace mención en particular a algunos nombres de pastores, y por favor no es mi intención, en la que muestran sus mansiones, sus autos, sus aviones, sus cuentas multimillonarias. Y de todo esto, lastimosamente, miles de millones de gentes se han apartado del temor de la palabra porque han visto cómo muchos ministerios han engrandecido sus cuentas bancarias de maneras desproporcionadas. ¿Y Adonai qué nos pide? Justicia, misericordia y humildad. Y por supuesto, en estos ministerios, ni la justicia, ni la misericordia, ni la humildad aparecen por ninguna parte. Diría entonces Yeshua, creyentes hipócritas que quieren presentar un mensaje de amor y resulta que es un mensaje solamente de beneficio propio. ¿Qué tenemos que aprender en el camino de la vida cuando entramos a Torá? El respeto mutuo, el amor por nuestros hermanos,
la integridad, la humildad. Creo que lo hemos predicado en tantas ocasiones. Ser humildes, hermanos. Servir con amor, no servir con interés. Y hoy en el tema de hoy hubo una palabra que me marcó poderosamente, porque yo estoy enseñando, pero estoy recibiendo y estoy aprendiendo enormemente. Me decía mi amada pastora esta mañana, cada vez que enseñas estás aprendiendo mucho. Gracias, Hashem. La ética ministerial. Bueno, no es un tema nuevo, por supuesto, pero cuando tenemos ética, cuando tenemos honra, cuando tenemos respeto por el ministerio, aprendemos de Yeshua a amarnos como hermanos y respetarnos cada uno en nuestra posición y en el lugar donde cada uno de nosotros debe estar. Servir. Porque cuando servimos, no servimos a un hombre, a una persona, servimos a nuestro amado Adonai. Yo quiero dar gracias, amado Hashem, en este día, porque con todos estos trabajos que hemos tenido que estar realizando en casa local Cherryville, qué hermoso cuando vemos hermanos, hermanas, venir con su corazón de gozo, voluntarios, a trabajar, a restaurar. Hacemos muchos trabajos. Hoy compartía con mi hijo Sebastián, fuimos a la congregación, hicimos algo de un trabajo que tenemos pendiente. Y él me decía, padres, ¿cómo los hermanos han apoyado? Y les digo, sí, papá, ha sido un trabajo enorme. Años de trabajar juntos, de formar, de amar lo que el Eterno nos entregó y servir a Adonai. Y no es solamente que todos hacen, porque el pastor, en la medida de lo posible, también está ahí, al pie del cañón, sirviendo a Adonai. Es un privilegio servir a Adonai. Bueno, mis amados, Escuela de Chamaín, Escuela de Hillel, ¿a dónde perteneces? Espero que estemos recibiendo la enseñanza y repito, mucho por aprender. Continuaremos esta jornada del día de mañana. Mis amados, gracias por su compañía. Gracias por su tiempo. Gracias por sus buenos mensajes. Gracias por enviarme las tareas, por supuesto, claro que sí. Y nos vemos el día de mañana. Un buen día para todos. Yom Tov. Shalom, 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 mis amados. Muchísimas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.